Saludos para todos ustedes, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en estos estudios, estas reflexiones que queremos sean de ayuda, de bendición. ¿Cuántas cosas escuchamos acerca de lo que dice la Biblia? Malas interpretaciones. Y esto que le voy a comentar es una mala interpretación. Escuché y algunos dicen esto. Aseguran que las segundas tablas de los 10 mandamientos las escribió Moisés, que fue Moisés el que lo escribió. ¿Y por qué lo dicen? Voy a leer los textos. Los textos que nos dan ahí dan como a entender eso, dan como una leve idea de que fue Moisés el que los escribió. Tenemos aquí Éxodo 34, voy a leer los versículos 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces aquí dice que fue Moisés el que escribió los 10 mandamientos. Los segundos 10 mandamientos, en 2 tablas que Moisés mismo, por mandato de Dios, había alistado, había organizado, las había pulido. El que dice esto está diciendo algo simple y llanamente, que Dios se contradice o que la Biblia se contradice. ¿Por qué? Comencemos con aquí en el capítulo 34 de Éxodo. El versículo 1 dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Quién dice escribiré? Dios dice escribiré. Y Dios cumple lo que Él dice. Sí, entonces, ¿por qué aquí el versículo 28 dice que escribió Moisés? Otro texto que nos prueba de que fue Dios es Deuteronomio 10. Y voy a leer del versículo 1 al 4. Dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. El versículo 4 dice claramente: escribió. Aquí no dice Moisés, yo escribí. No, dice Dios escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Ahora miremos cuál es el detalle en Éxodo 34. ¿Qué fue lo que pasó en Éxodo, mis hermanos? Porque hay esa aparente contradicción. Muy sencillo. Le dice el Señor a Moisés que subiera al monte, y Él le dio una cantidad de normas, de leyes. Usted puede leer eso del versículo 10 en adelante, hasta el versículo 26. Esto que está ahí, versículo 10 al 26, Éxodo 34, es lo que Moisés escribe. Todas estas normas, estas leyes, las escribe Moisés. Por eso dice el versículo 28 lo siguiente: y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua. ¿Quién fue el que escribió todas estas leyes? Fue Moisés. Y luego, cuando dice el texto, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos, la pregunta es: ¿quién las escribió? Las escribió Dios. Porque muy claramente dice el versículo 1, dice el versículo 1 al 4 de Deuteronomio 10, que fue Dios el que escribió.
Eso no se lo dio Dios a Moisés, cumpliendo ahí lo que está en el capítulo 31, el versículo 18, de este mismo libro de Éxodo, que dice que Dios escribió con su propio dedo. Le dije esto a un pastor de una iglesia pentecostal, hablando de los 10 mandamientos, le dije: pastor, y los 10 mandamientos fueron escritos con Dios. Muestran primero la perdurabilidad de ellos porque están en tablas de piedra, que nos muestra que es algo perdurable. Y segundo, que fue Dios mismo que lo escribió, dice Deuteronomio 31, 18, con su propio dedo. Y me dijo el pastor: hermano, usted está equivocado. Es que Dios no tiene dedos. Y dije: ¿cómo, pastor? Dios no tiene dedos, porque Dios es espíritu. Toman un texto de Juan 4 para decir esto. El texto dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, el espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, como ahí dice que Dios es espíritu y que un espíritu no tiene dedos, ni ojos, ni cuerpo, no tiene nada, y usted encuentra en la palabra de Dios una y otra vez: Dios tiene manos, óvulo, boca, Dios habla, Dios tiene pies. Hasta dice aquí mismo en Éxodo 34, 33, 34, en ese diálogo de Dios con Moisés, que en un momento Dios permite que Moisés vea su gloria, y todo lo que Moisés ve de Dios es su espalda. Su espalda. Dios Dios tiene forma. Dios es una persona, que no es carne como nosotros, pero es una persona. ¿Cómo que Dios no tiene dedo? Y esto por toda parte habla del dedo de Dios, habla de cómo Dios actúa, de cómo el Señor Jesús, siendo Dios, en el Antiguo Testamento lo veían como el ángel de Jehová, y como en el Nuevo Testamento ya lo vieron como el Hijo de Dios. Y Jesucristo, que fue el que escribió los 10 mandamientos, Él le dijo a los apóstoles que un espíritu no tiene carne ni hueso como Él tiene. Entonces es realmente triste que para eludir algo tan claro como está en la Biblia, es que Dios escribió sus mandamientos, ellos traten de minimizar, traten de desviar la atención de algo tan claro. Entonces aseguran que fue Moisés el que lo escribió porque Dios no tiene dedo. Y usan este texto de Éxodo 34, 28 para decir que el que no se escribió fue Moisés. Claramente dice que lo que Moisés escribió, el versículo 27 lo dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras. Conforme a estas palabras he hecho pacto con Israel. ¿Cuáles palabras? Lo que ya le dije, que está del versículo 10 al versículo 26. Eso lo escribió Moisés. Pero los 10 mandamientos en las 2 tablas los escribió nuevamente Dios. Los escribió la primera vez, los escribió la segunda vez. Y ahora los quiere escribir en tu corazón y en mi corazón. Que Dios te bendiga, bendice.